Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá y esperamos que hayan recibido el 2021 sanos, motivados y junto a sus seres queridos. Y bueno, año nuevo, temporada nueva, después de un recorrido por diferentes plataformas de streaming y VOD. En nuestra tercera temporada vamos a arrancar con un enfoque un poco más práctico. Y para nuestro primer episodio tenemos un invitado con quien vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy nos acompaña David Zanoni, es representante para Latinoamérica de Vintage House, una reconocida empresa que se encarga de la gestión de cuentas de cobro para las películas. Y a lo largo de los años, Vintage ha repartido ingresos de miles de películas, desde el financiador hasta el beneficiario tercero, desde el actor hasta el productor, en fin, cualquier persona que tenga un interés financiero en una película o producción televisiva para que reciba su parte de los ingresos. David, bienvenido a Taquillando, ¿cómo estás? Gracias, César. Pues muchísimas gracias por invitarme. Aquí bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, tú sabes, trabajando, motivado, empezando el 2021 Este con año sí, muchos planes. muy bien. Bueno, primero que todo, qué gusto tenerte hoy de invitado. Desde hace mucho rato quería conversar sobre este tema, así que me alegra que hayamos coincidido. Y bueno, hoy vamos a conocer un poco entonces sobre este proceso de gestión de cobros, que tiene que ver con el recoupment, del que se habla en inglés, y que es muy importante porque como quizá la audiencia ya sabe o está experimentando, a lo largo de hacer una película, de ese proceso se dan muchas negociaciones, se cierran muchos acuerdos para financiar la película, para comercializarla, y esto se hace con diferentes figuras, ¿no? Un coproductor, un inversionista, una Así plataforma, es. etcétera. Entonces, cuéntanos, David, ¿cómo inicia este proceso en Fintech? O sea, ¿desde qué momento Fintech entra en acción en un proyecto? Sí. Bueno, es muy buena pregunta y realmente, César, no hay, digamos, una respuesta única, sola, pero en general realmente tiene sentido tener una cuenta de cobro, o sea, empezar una cuenta con una cuenta de cobro cuando en el momento que ya haya distribución internacional. Para muchas películas independientes significa el momento que se empieza a negociar con un agente de ventas internacional, porque a partir de ese momento, pues el agente de ventas puede empezar con la facturación y se empieza a generar ingresos. Eh, entonces, para que los ingresos estén en un lugar seguro desde el momento, primer momento, eso yo diría sería el momento adecuado para empezar con una cuenta de cobro. Ahora, eh, en el cine independiente, como muchas películas se hacen con la participación de varios productores, coproductores o financiadores, inversores, muchas veces en una etapa muy anterior ya mucha gente ya empieza a preguntar o empieza a realmente exigir una cuenta de cobro. Porque a lo mejor en ese momento todavía no es tan relevante, no se están generando todavía ingresos, pero sí ya se está formando la estructura financiera de la película. Y todo lo que se hace al principio, todo lo que se haga al principio, obviamente tiene consecuencias después. Quiero decir, si por ejemplo se hace una película, vamos a tomar un ejemplo sencillo, eh, eh, y se trata de dos coproductores, ¿no? Un coproductor que tiene 60% de los derechos de la película y el otro 40%, al final se tendrá que repartir los ingresos entre los dos coproductores. ¿Me entiendes? Ahora, en el momento que empecemos con la producción, digamos, empezamos a armar la estructura, todavía no estamos generando ingresos, pero sí ya sabemos que en un momento dado, ¿no? Cuando haya ingresos, vamos a necesitar repartir los ingresos entre al menos dos participantes, al menos dos coproductores. Eh, entonces, por eso es importante a lo mejor no ya establecer todavía la cuenta de cobro en ese momento cuando empezamos con la producción, sino ya tener el concepto como tal y incluirlo en los planes de financiación. Entonces, yo diría,
desde muy principio, si sabemos que va a ser una producción o internacional o una producción con distribución internacional, ya incluir el concepto como tal en el plan de financiación y empezar realmente con todo el proceso, el momento que realmente pues haya ya distribución, al menos el inicio de negociación con la gente de ventas. Vale, vale. Y en este caso, solo para confirmar, ¿ustedes trabajan directamente con los productores o los agentes de venta? O sea, ¿quién vendría siendo el cliente con el que ustedes se ponen de acuerdo? Trabajamos realmente con todos. En principio, el productor es digamos, el cliente inicial. El productor inicia prácticamente todo lo que tiene que ver con la producción. En principio, el productor firma todos los contratos, ¿no? Pero bueno, también el agente de ventas al final es cliente nuestro. Yo diría todos los que tienen derecho de recibir una parte de los ingresos es cliente de Fintech. ¿Y por qué? Porque nosotros tomamos una posición completamente neutral. O sea, no formamos parte ni la estructura de financiación, ni la producción, ni las ventas, nada. El único trabajo, la única tarea que tenemos es recibir los ingresos y repartir los ingresos entre los beneficiarios. Estrictamente neutral. Entonces, todos son realmente clientes nuestros. Ahora, para el productor, en principio, eh, como te decía, el productor inicia todo, o sea, tiene los contactos con inversores, o sea, o cierra los tratados con a lo mejor fondos, ¿no? Entonces, el productor en principio es para nosotros, digamos, leading, ¿no? En inglés, o sea, realmente manda, aunque en la práctica trabajamos mucho, a lo mejor mucho más con las agentes de ventas, porque un productor a lo mejor hace una peli, bueno, cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Con suerte cada año, un agente de ventas a veces vende 5, 10, 15 o 20 películas al año. Entonces, en la práctica hay mucha comunicación con la agente de ventas, lo cual favorece al productor porque normalmente un agente de ventas ya sabe, ya conoce todo el concepto, ya una forma de trabajar, una forma de reportar, etc. Y bueno, eso sería la respuesta. Vale, y bueno, me imagino que todo este planteamiento Mm, de cómo va a ser la gestión de cobros se definen en los contratos que se hacen con las diferentes partes. mm, Eh, Regularmente lo que se sabe desde la parte de afuera es cuánto mm, le toca a cada, o sea, cuánto porcentaje le toca a cada parte. Pero en cuanto a la estructura específica de cómo va a ser mm. esta gestión de cobros, para que ustedes la ejecuten, ¿quién la plantea? ¿Ustedes asesoran en esa parte o esa parte la plantea específicamente el productor con quien sea que esté negociando para que entonces ustedes lo ejecuten? Ujú. Pues realmente es eso, no hay regla. Hemos aprendido, yo creo que FinTech lleva haciendo esto, ¿no? La gestión de cuentas de cobro por casi 30 años. Yo personalmente, pues casi 14 años. Realmente hemos aprendido que en la práctica no hay reglas, y entonces nos adaptamos mucho a la realidad. Ahora, hay productores y sobre todo después de cierta experiencia, ¿no? Productores que han hecho varias películas, eh, que a lo mejor ya tiene bien formado un plan de financiación, un esquema de reparto, etcétera, y usamos ese esquema. Ahora, siempre con la experiencia que tenemos, obviamente ajustamos el esquema donde sea necesario, ¿no? Para que realmente la práctica se pueda ejecutar, porque a veces ese es el problema, como una producción tiene muchos contratos y muchas promesas realmente, ¿no? Y muchos derechos, o sea, mucha gente tiene derecho a una parte de los ingresos, a veces es un trabajo, realmente un esfuerzo,
crea un esquema de reparto correcto y un esquema que realmente funcione. Luego tenemos clientes productores que no tienen esa experiencia y si tampoco tienen ayuda de un abogado especializado en entretenimiento, lo cual pasa mucho en Estados Unidos y me imagino mucho menos en Latinoamérica, nosotros ayudamos mucho, ¿me entiendes? Tenemos la experiencia, bueno, como te decía, muchos años de trabajo y muchas películas al año, entonces hemos visto de todo. Entonces, en caso que el productor no tiene realmente o sea, el plan realmente bien armado o el esquema de reparto bien hecho, ayudamos donde sea necesario. Ahora, nosotros otra vez somos neutrales, ejecutamos lo que las partes, ¿no? Que se supone que las partes acordaron entre ellas. Entonces, no podemos decidir, no podemos decir, ¿sabes qué? Yo veo que según el plan, a este productor le toca, no sé, 3% o $10,000, no se me hace justo, vamos a darle 20,000. Eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Al final le toca al productor, le toca a las partes, pero obviamente vemos y a veces hay preguntas en qué momento, por ejemplo, se paga la gente de ventas, ¿no? ¿Qué prioridad tiene? Bueno, por experiencia sabemos que en principio la gente de ventas se paga lo que se dice en inglés off the top, o sea, desde el principio, ¿no? La gente de ventas es número uno en general y después se paga a los productores. Y dependiendo de la complejidad, pues asesoramos donde sea necesario. Eso que dices me parece interesante porque, y me imagino que ustedes la deben haber pasado también muchas veces, Uh -huh. eh, muchas veces cuando hablas con realizadores que de repente esperan cerrar una venta o que están en ese proceso de cerrar algún acuerdo con un distribuidor, con una plataforma, etcétera, eh, quizá por desconocimiento del proceso, pueden tener la expectativa de que al cerrar un acuerdo, la compensación llega de manera inmediata. Y eso no necesariamente es así. Entonces, me gustaría ver si, que también creo que puede variar, pero ¿hay alguna duración promedio de este proceso o varía según alguna particularidad de los proyectos? Uh -huh. ¿Cómo? Bueno, así es justo como tú dices, César. Muchas veces la gente no, o con poca experiencia, ¿no? Productores con poca experiencia, no sabe que hay todo un proceso antes de que se llegue el momento que le toca la producción, una parte de los ingresos. Y eso depende mucho de la estructura de financiación y de la estructura de distribución, ¿no? Bueno, si asumimos que el agente de ventas cierra contratos de distribución tipo mínimo garantizado, es decir, que un distribuidor paga un adelantado, un mínimo garantizado, un monto fijo por los derechos de distribución para un territorio específico, todos estos ingresos normalmente, pues, eh, eh, antes de que llegue a la producción, ¿no? El agente de ventas toma su comisión y recupera de esos ingresos sus gastos. Eso es ya el número uno, ¿no? Y a lo mejor la agente de ventas tiene una comisión de 25% o 20% o 15%. Eso significa que ese porcentaje pues, ya no le toca a los productores, ¿no? O los gastos. A veces son gastos fijos que el agente de ventas sin justificación puede recuperar de los ingresos. ¿No? Un monto fijo por participar en mercados de cine, por pues, cualquier cosa que tenga que ver con el costo que realmente tiene la distribución. Y son montos a veces de 20,000, $25,000, ¿no? Y le toca al agente de ventas recuperar ese monto primero antes de que le toque algo a la producción. Ahora, después, si la película se hace con financiación de capital privado, le toca al capital recuperar. Insomma, dependiendo de la financiación,
puede ser que al final o que se tarde mucho, los productores se tarden mucho en recuperar su parte y muchas veces pues no le llega nada en lo absoluto porque simplemente no hay suficiente de ingresos o en los casos que no se usan la cuenta de cobro, ¿no? Que realmente no hay un control, la gente de ventas recibe los ingresos, a lo mejor no paga lo que debería pagar a los productores, el productor no sabe dónde está el dinero y ni siquiera dónde están los derechos de su película y pues hay un descontrol total y al final no le toca nada al productor y tampoco a los inversores. Eso pasa muy seguido con producciones sin cuenta de cobro. Sí, que conozco muchos casos así, lamentables. Así es, desafortunadamente, sí. Tengo entendido también que los bancos son una de las piezas que cobran off the top de los ingresos. Sí, así es en el modelo clásico y bueno, cada país es diferente. En Estados Unidos se suele mucho pagar, sobre todo las producciones muy grandes con financiación bancaria. El banco es off the top, número uno. Primero se pagan las deudas, después se paga el agente de ventas, después el capital, ¿no? La inversión en la película y luego a lo mejor pues producer fees, a veces son bonuses y realmente después de recuperar todo eso, le toca al productor, a lo mejor su fee y luego pues las utilidades en caso que realmente hay utilidades, ¿no? Cada país diferente, en Latinoamérica no se suele, o sea, es muy difícil que se obtenga financiación bancaria, en Estados Unidos sí, Canadá igual, Reino Unido es muy común, pero bueno, como te digo, en Latinoamérica en general, gran parte de las películas, sino todas las películas, tienen como base alguna forma de financiación de fondos públicos. A veces es por medio de incentivos fiscales, a veces son realmente, digamos, inversiones tipo soft money, es decir, sobre papel, que sí son inversiones, pero en la práctica que no hay realmente, o sea, no se da seguimiento a la recuperación. Entonces, y se mezcla con capital privado, ¿no? Inversión de capital privado. Ahí sí existe la obligación de recuperar dinero. Y yo diría eso para los productores es lo más importante, es realmente asegurar que haya suficientes ingresos y al mismo tiempo un sistema adecuado para que los inversores recuperen su dinero. Y bueno, la cuenta de cobro forma parte de eso. Hace un momento estabas hablando del modelo tradicional. Te quería consultar, Sí. con la llegada de las plataformas, que bueno, ya tienen varios añitos en Uh-huh. negocio, ¿cuánto ha variado el modelo tradicional que había? Eh, hay mucha diferencia porque ellos han cambiado mucho lo que es el proceso de financiación de películas. Entonces, me imagino que a la hora de hacer los cobros Uh-huh. también cambian algo. Así es. Bueno, ha cambiado y sigue cambiando la industria cinematográfica a nivel mundial. Hay las plataformas, ¿no? Los streamers, pueden entrar de varias formas. Si realmente compran los derechos de una película ya hecha, ¿no? El modelo, al menos para nosotros, no cambia mucho. Para el productor sí, porque la plataforma suele pagar mucho más que distribuidores independientes y muchas veces se vende en una vez todos los derechos a la plataforma. Entonces es muchísimo más cómodo y para el productor por lo general gana mucho más. Y para nosotros es genial porque solamente hay una fuente de ingresos, o sea, es la plataforma. El momento que la plataforma realmente controla la producción, en principio ya no estamos hablando de una producción independiente.
porque la plataforma paga el costo completo de la producción. Y ya tenemos un modelo que es mucho más parecido al modelo típico tradicional de los estudios, ¿no? O sea, el estudio o la plataforma en este caso controla tanto 100% la producción, 100% la financiación, 100% la distribución por medio de sus propios canales. Ya no hay estructura independiente, ya no se necesita una cuenta de cobro, porque nadie participa en los ingresos. Normalmente la plataforma paga un buyout, realmente, un buyout fee al productor, a los productores de este presupuesto y ya está. Vale, y en cuanto hablando de estas producciones independientes en las que ustedes toman participación, en cuanto a formatos, por ejemplo, entre una serie, que es muy común en las plataformas, y un largometraje, el proceso o la duración de la gestión de cobros varía en alguna medida. Hay poca diferencia. Yo creo, en la práctica vemos que a lo mejor películas generan dentro de un periodo más breve casi todos los ingresos, ¿no? A lo mejor una película promedia después de 4 años pues ya está agotado, digamos, ¿no? O sea, ya no hay casi ingresos, solo si, en caso que hablamos realmente de producciones o películas muy exitosas. En general, se generan un 80% de los ingresos, se genera en el primer año de la distribución y luego un 10 a 15% en el segundo año de la distribución. Entonces, después de 2 años, ya 90-95% ya está generado. En series puede durar mucho más, también porque hay más episodios. Otra diferencia es en cine, si es una estructura realmente independiente. Hay muchos distribuidores, el productor firma o la gente de ventas por parte del productor, no sé, a lo mejor 20 o 25 contratos de distribución o más. En televisión son los que compran derechos son mucho menos, o sea, a veces estamos hablando de 6 o 7 o 8 canales, ¿no? Que compran los derechos, entonces es más fácil gestionar todo. Y en televisión, pues se genera en general mucho más que en cine. Bueno, a lo mejor Estados Unidos puede ser una excepción, pero es la única excepción. A lo mejor Reino Unido en ciertos casos, o directores o productores muy conocidos y muy exitosos, pero en general el cine genera menos que televisión, mucho menos. Vale, vale. Ahora que mencionas todos estos territorios, ustedes la gestión la hacen a nivel global, ¿correcto? O se Es enfocan en correcto. regiones específicas. O sea, puedes trabajar con Asia, con Europa, con Latinoamérica, con Estados Unidos, todos por igual. Correcto. Entonces, Vintage gestiona los derechos internacionales. Eso en la práctica quiere decir, o sea, todos los territorios excepto el territorio del productor o los territorios de los productores. No hay diferencia. Gestionamos todo realmente desde los Países Bajos, pues Vintage es una empresa holandesa, con las cuentas, que son cuentas bancarias normales, ¿no? Pero para cada película, cada proyecto, ¿no? Puede ser una película, hablamos mucho de película, pero puede ser película, serie de televisión, animación, hasta videojuegos. Cada proyecto tiene su propia cuenta. En general, en un banco estadounidense, pero la cuenta gestionada desde la empresa holandesa. Y bueno, obviamente tenemos muchos clientes norteamericanos
muchos productores, agentes de ventas, financiadores que están en Los Ángeles, ¿no? Más que nada, Nueva York. Pero bueno, hemos gestionado realmente, César, de todo. O sea, muchas películas europeas, españolas, francesas, películas latinoamericanas, películas asiáticas, realmente de todo. Vale. Una pregunta, o no sé si será un dato curioso. Yo estuve en un panel en Berlinale el año pasado Ujú. y una productora comentaba que en Europa, un promedio, ¿no?, de películas regularmente, en cuanto a distribuciones que llegan a aproximadamente 7 territorios, 7, 8 territorios. Las que les va muy bien pueden llegar hasta 20 territorios. En Latinoamérica, ¿hay algún promedio de cuántos países una película logra penetrar? O sea, un mercado que lo va a Mm. Depende completamente de la película, César. Es muy difícil decirlo. Bueno, nosotros trabajamos mucho con productores también ya establecidos, ¿no? Muchas veces cuando es como un motor, ¿no? Una vez que ya realmente arranca y se hace una película, dos, tres, cuatro, cinco películas, ya el productor ya está en el ambiente, ¿no? Ya hay relaciones muy establecidas con agentes de venta, con distribuidores, con financiadores. Entonces, es mucho más fácil que se venda realmente el proyecto en muchos territorios y yo diría normalmente en todo el mundo. Si son productores que apenas empiezan es muchísimo más difícil. Un promedio es muy, muy complicado. O sea, muchas películas, y eso es la triste realidad, muchas películas no logran encontrar distribución internacional en lo absoluto. Y luego hay películas que venden algunos territorios. Lo que me acabas de mencionar de Europa se me hace realmente conforme la realidad y estamos hablando de películas que realmente logran obtener distribución. Yo creo que en Latinoamérica es aún más difícil. A lo mejor dentro de Latinoamérica hay más probabilidades de distribución que afuera, pero otra vez, realmente depende de cada película. Vale, vale. Ustedes en Vintage trabajan con todo tipo de géneros y formatos, ¿cierto? O sea, trabajan con largometrajes, documentales, animaciones, series. Así es, Vale. ¿Y así es. con cortos? Creo que ya sé la Con respuesta. corto, ¿Con cortos? bueno, hemos hecho, en principio no es muy común, no es muy común que haya distribución internacional, realmente un cierto tamaño de un cortometraje, pero sí los hemos hecho y últimamente hemos hecho la peli o el cortometraje de Almodóvar, ¿cómo se llama? Creo que apenas... El que hizo con Tilda Swinton, que estrenó en Venecia. Sí, así es, sí. Entonces, un buen ejemplo. Pero ahora, te digo, César es un productor, es un director, una productora, ¿no? Como tal, el SEO que pues ya es un nivel Claro, que, grandes ¿me ligas. entiendes? O sea, estamos hablando de que ojalá que algún día, ¿no? Que muchos productores lleguen al mismo nivel, pero ya es otro league, ¿no? Otra cosa. Pero bueno, te digo, es posible. Cuando, te digo, tener distribución internacional, tener la necesidad de tener una cuenta de cobro, realmente puede ser de cualquier producto de contenido, ¿no? Que realmente obtenga una PIL internacional. Muy bien, muy bien. Y con toda esta revolución digital que hay de estos últimos años, se ven muchas más propuestas de cine en todas las regiones, ¿no? En Latinoamérica, por Sí. ejemplo. Me llama la atención cómo ves tú el cine latinoamericano. Tú que estás en esa parte que es la más cruda, digamos, porque es Ajá. el retorno de la inversión. Eh, ¿qué opinión tienes? ¿Piensas que está teniendo más aceptación? ¿Piensas que todavía tiene un camino largo por recorrer? ¿Qué impresión? Sí.
Bueno, ahí hay muchas tendencias. Obviamente hay cierta, que no es de estos tiempos, ¿no? Ya lleva tiempo, pero hay cierta globalización que yo creo que ofrece muchas oportunidades para el cine latinoamericano. ¿Me entiendes? Eso es una cosa. Luego, las plataformas, y depende mucho de tu punto de vista, o sea, se mete mucho ya en Latinoamérica. Eso significa que el control creativo se pierde, ¿no? En muchos sentidos. Pero por otro lado, ofrece muchas oportunidades. Entonces, son tendencias al final, al menos en sentido comercial, para las películas. Son tendencias, yo creo, positivas. Eh, la, lo que sí veo yo problemático, pero es una cosa que yo lo veo difícil que cambie, el apoyo por parte de los gobiernos, ¿no? Realmente va y viene y no es muy constante, o sea, el apoyo al sector cinematográfico y sobre todo en una región donde con dinero de capital privado todavía no se puede amar casi un proyecto completo, ¿no? Como en Estados Unidos. Yo lo veo muy difícil que cambie. Por otro lado, te digo, con el español ya un idioma, creo que es el segundo o tercer idioma del mundo ya, y con la globalización eso puede cambiar siempre cuando se puede generar la atención de un público muy grande, ¿no? Que realmente a lo mejor estás en Panamá o un productor de México, un productor de Argentina, realiza una película que realmente salga del concepto nacional y puede ser una película o a lo mejor cualquier otra forma de contenido. Ahí sí, yo creo que hay un mercado muy grande y agrega a eso que Estados Unidos tiene una población que habla español muy grande, ¿no? El mercado hispano que es enorme. Yo creo que más que nada eso beneficia mucho, puede beneficiar mucho aquí a México, por cercanía, obviamente, y con muchos mexicanos, ¿no? O descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero más en general, eso puede ser para el futuro algo muy interesante para el cine latinoamericano. Sí, hay una oportunidad de entrada Sí, visible y palpable. así es. Pues qué interesante. Me gusta tener esa perspectiva de otras figuras porque regularmente esta información la recibes Ajá. de gente que, digamos, está directamente involucrada en el proceso, pero cuando ves otras figuras que participan, siempre es enriquecedor tener esa perspectiva. Y bueno, para cerrar, como te comentaba antes, tenemos el segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Así que le vamos a pedir a David que nos comparta tres consejos o tres sugerencias de qué pueden ser buenas prácticas en la etapa inicial de negociaciones, de cierre de acuerdos, para evitar inconvenientes cuando ya esté en el proceso de gestión de cobros de sus películas. Sí. Bueno, una cosa es esa que siempre me viene en mente es que el momento que el productor está negociando o tiene la oportunidad de negociar con la gente de ventas, es un momento obviamente de mucha emoción, mucha alegría y una oportunidad que a lo mejor no pasa tan seguido. Entonces, lo que yo he visto en la práctica que el productor suele ceder mucho. ¿Me entiendes? Lo cual entiendo, pero al mismo tiempo que el productor nunca olvide que el proyecto es propiedad, es su propiedad. ¿Me entiendes? El agente de ventas es alguien que vende por parte tuya como productor. Y lo que tú decidas en ese momento tiene consecuencias a largo plazo. ¿Me entiendes?
con cuál agente de ventas, lo que realmente negocies con la gente de ventas y sobre todo el control sobre la película, sobre los derechos. Y bueno, de eso realmente sale obviamente la necesidad de tener una cuenta de cobro, porque por medio de una cuenta de cobro tú tienes control sobre los ingresos, pero también sobre los derechos de la película. Entonces, yo diría, consejo mío, en ese momento, pensar muy bien, tienes una propiedad, puedes con eso ganar dinero y los derechos los tienes o sea, realmente proteger muy bien. Saber en cualquier momento cuánto se ha ganado con la película, dónde están los derechos, cuáles distribuidores tienen los derechos por cuánto tiempo y para cuáles territorios, todo eso. Eso sí muy importante. Y otra cosa es cómo te quieras tú como productor posicionar. Es un proyecto o sea, realmente de pasatiempo, ¿no? De hobby, no importa, puedes hacer lo que quieras. Si tú lo ves como una profesión, como un negocio, eso significa que tienes que tratar de armar el proyecto con éxito. Si tienes inversores, inversionistas, es muy importante que los inversores queden contentos, ¿no? Tú no puedes garantizar que haya ingresos que realmente recuperen su inversión, pero sí puedes hacer todo lo que puedas para garantizar, ¿no? O para tratar de recuperar todas las inversiones. Y eso haces en el momento que estás negociando con la gente de ventas o con otras partes, tomando en cuenta muy bien o sea, los derechos y la posición de tus inversores. Y cuando el momento que se genere ya ingresos, el momento que haya distribución, que realmente tengas todos los mecanismos de protección para ellos. Ahí todavía no está garantizado nada, pero al menos se puede decir, mira, hice todo posible, ¿no? De una forma profesional eh, para que ustedes recuperen su inversión. Eso es importante porque al final necesitas relaciones que duren, ¿no? A o sea, para largo plazo. Y en esta industria es una industria al final pequeña y mucha gente, todos se conocen al final. Entonces, relaciones muy importantes, hacer el trabajo muy bien. Bueno, eso serían mis sugerencias. David, qué buena conversación, ¿verdad? Que lograste despejar muchas dudas que tenía y que sé que mucha gente tenía también. Así que me alegra haber empezado esta temporada con este tipo de información y te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo para hablar con nosotros. Eh, bueno, ahora te cedo el espacio para que le indiques a la audiencia cómo te pueden contactar, dónde los pueden contactar, si tienes una página web, algún correo para que los visiten. Claro que sí, pues fue un gusto, César, realmente. Y bueno, me pueden contactar por medio de la página de Fintech House o mi página personal. La página de Fintech House es fintechhouse.com. Mi página personal es anonymedia.com. Y bueno, aquí si tienen preguntas o proyectos o cosas que quieran platicar, aquí estoy. Súper, súper, genial. Y bueno, sí, también si desean que investiguemos más sobre algún tema de distribución como este, pueden escribir a nosotros a taquillando.podcast@gmail.com o nos pueden escribir también a nuestra cuenta de Instagram taquillando-podcast. Eso fue todo por hoy. Les agradecemos a David, al equipo de Vintage, y les agradecemos a toda la audiencia por su sintonía. Y no se pierdan la próxima entrega de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.